La descolonización en África y Asia fue uno de los fenómenos más relevantes del siglo XX, marcando la transición de imperios coloniales a estados soberanos. Este proceso implicó transformaciones políticas, sociales y económicas, que no solo modificaron el mapa geopolítico, sino que también dejaron un legado complejo de desafíos y contrastes en las naciones recién independientes. Por ende, a continuación se va a realizar una interpretación profunda de sus hechos clave, integrando diversos factores, jerarquizando sus causas y consecuencias, además de contrastar diferentes fuentes para comprender su alcance y permanencias. El proceso de independencia estuvo marcado por eventos decisivos como la independencia de India en 1947, liderada por el movimiento de Gandhi, que simbolizó un ejemplo de resistencia no violenta y movilización social. En África, la independencia de Ghana en 1957 representó la primera gran victoria del nacionalismo africano, motivada también por el debilitamiento del poder colonial tras la Segunda Guerra Mundial y el impacto de la Conferencia de Bandung en 1955, que promovió la cooperación entre países del tercer mundo. La lucha en Vietnam contra Francia y Estados Unidos evidenció también cómo el contexto internacional y la lucha ideológica durante la Guerra Fría afectaron estos procesos. Cabe recalcar que la Guerra Fría influyó en estos procesos de descolonización al transformarlos en una competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética, porque mientras las colonias luchaban por su independencia, ambas superpotencias intentaban extender su influencia sobre los nuevos estados, promoviendo modelos políticos opuestos, de manera que la URSS respaldó movimientos revolucionarios y socialistas al ofrecer apoyo militar y económico, en cambio que Estados Unidos impulsó gobiernos alineados con su sistema capitalista mediante programas de ayuda, tales como el Plan Marshall, el cual era un masivo programa de asistencia económica para fortalecer el modelo capitalista y contener la expansión comunista. Las causas son factores políticos, sociales y económicos que se entrelazaron para debilitar el dominio colonial, porque tras las guerras mundiales las potencias europeas quedaron debilitadas económica y militarmente, lo que redujo su capacidad para mantener el control sobre sus colonias. A esto se sumaron los movimientos sociales y políticos, donde las poblaciones locales exigían su derecho a la autodeterminación, un principio respaldado por la Organización de Naciones Unidas, ONU, que legitimó la independencia de los territorios colonizados. Asimismo, en el ámbito económico, la explotación de recursos en las colonias había sido un motor económico para las metrópolis, pero el desgaste del sistema colonial y las crecientes presiones internacionales hicieron que la administración de los territorios fuera cada vez menos rentable. La resistencia de los propios colonizados y el apoyo internacional a la independencia aceleraron el proceso. Si las potencias europeas hubieran sostenido una postura más firme contra la independencia, o si la ONU no hubiera promovido el principio de autodeterminación, el proceso de descolonización habría sido más prolongado y violento. Las guerras de independencia habrían haberse extendido durante décadas, y la consolidación de los nuevos estados habría enfrentado mayores obstáculos. Esto no solo habría afectado la estabilidad y economía de los países emergentes, sino que también habría retrasado su integración en el sistema internacional como naciones soberanas. Al analizar las diferentes interpretaciones, Mandani sostiene que la descolonización no eliminó las desigualdades estructurales, sino que las reprodujo, generando conflictos y dependencias económicas duraderas. En cambio, Anderson argumenta que la construcción de identidades nacionales fue un elemento transformador que permitió la consolidación de estados a pesar de las persistencias coloniales en su estructura. Estas interpretaciones parecen contradecirse en algunos aspectos. Mandani enfatiza las continuidades sociales y económicas, mientras que Anderson destaca los logros en la construcción cultural y política. Un análisis crítico indica que ambas perspectivas son complementarias, ya que sin las resistencias sociales y sin la construcción de la identidad, la independencia no habría sido posible, pero las estructuras coloniales dejaron huellas que influyen todavía en la política y economía de estos países. La descolonización transformó formalmente a las colonias en estados soberanos, pero muchas de sus estructuras políticas, sociales y económicas heredadas del colonialismo persistieron, influyendo en su desarrollo a largo plazo. En el ámbito político, aunque se establecieron gobiernos independientes, en muchos casos se conservaron instituciones coloniales adaptadas a los nuevos sistemas democráticos.
lo que mantuvo dinámicas de poder similares a las del periodo colonial. Esto se reflejó en la continuidad de las élites políticas vinculadas a la administración colonial y en sistemas de gobierno que, aunque formalmente autónomos, seguían respondiendo a intereses externos. En el plano social, los procesos de independencia promovieron la formación de movimientos nacionales que fortalecieron las identidades propias de cada país. Sin embargo, las desigualdades sociales y económicas previas a la independencia no desaparecieron, ya que las estructuras coloniales habían establecido jerarquías que beneficiaban a ciertos grupos y marginaban a otros. La falta de reformas profundas en muchos países impidió que las poblaciones más afectadas por el colonialismo alcanzaran mejoras sustanciales en sus condiciones de vida. Económicamente, la dependencia de la exportación de materias primas continuó después de la independencia, lo que limitó la capacidad de los nuevos estados para desarrollar economías diversificadas y autosuficientes. Como señala Mandani, esta dependencia económica generó muchas formas de subordinación, ya que los antiguos metrópolis y otras potencias internacionales siguieron influyendo en las políticas económicas de los países descolonizados a través del comercio, la inversión y la ayuda financiera. La permanencia de estas estructuras evidencia que la descolonización no fue una ruptura completa con el pasado colonial, sino un proceso de transformación que, en muchos aspectos, mantuvo las dinámicas previas y dejó desafíos estructurales que aún afectan a estas naciones. Además, muchos de estos estados, al carecer de una infraestructura industrial sólida, recurrieron a préstamos internacionales para financiar su desarrollo, llevándolos a una acumulación de deudas externas. Organismos como el Fondo Monetario Internacional, FMI y el Banco Mundial ofrecieron asistencia financiera, pero en muchos casos impusieron reformas que limitaron la soberanía. Por otra parte, en África, la descolonización también generó cambios fronterizos significativos, como la separación de Sudán del Sur de Sudán en 2011, de forma que, aunque Sudán obtuvo su independencia del Reino Unido en 1956, las diferencias étnicas y religiosas entre el norte, mayoritariamente árabe y musulmán, y el sur, con poblaciones cristianas y animistas, del país llevaron a décadas de guerra civil, por lo que en un referéndum de independencia el sur se separó, creando así un nuevo estado. Pero la delimitación de fronteras no resolvió los conflictos, ya que disputas territoriales como la del territorio de Abyei continuaron afectando la estabilidad de la región. Otro caso es el de Argelia y Marruecos, donde la independencia de Argelia en 1962 generó disputas territoriales con Marruecos por la región de Tinduf y Béchar, de manera que Marruecos reclamaba estos territorios como parte de su dominio histórico, lo que llevó a la Guerra de las Arenas en 1963, un conflicto breve pero significativo que evidenció la fragilidad de las fronteras heredadas del colonialismo. La descolonización de África y Asia en el siglo XX marcó un cambio geopolítico profundo, redefiniendo las fronteras de numerosos países, porque tras siglos de dominio colonial europeo, la independencia de estas naciones no solo significó la creación de nuevos estados, sino también la aparición de conflictos territoriales derivados de la división arbitraria impuesta por las potencias coloniales. En muchos casos, las fronteras trazadas por los colonizadores no respetaban las realidades étnicas, culturales y geográficas de los pobladores locales, lo que generó disputas prolongadas y tensiones políticas que persisten hasta hoy. Uno de los ejemplos más emblemáticos de la modificación de fronteras tras la descolonización es la partición de la India en 1947, ya que la independencia del dominio británico llevó a la creación de dos estados, India y Pakistán, separados por razones religiosas, hindúes y musulmanes respectivamente. La división provocó desplazamientos masivos de población, con más de 15 millones de personas migrando entre ambos países, y desencadenó conflictos violentos, especialmente en la región de Cachemira, la cual sigue siendo un foco de tensión entre India y Pakistán, de manera que la falta de una delimitación clara y la rivalidad entre ambos estados han llevado a múltiples enfrentamientos armados y disputas diplomáticas. Asimismo, el conflicto entre Israel
y Palestina se originó con la administración británica de la región tras la Primera Guerra Mundial y se intensificó con la partición propuesta por la ONU en 1947, que buscaba crear un Estado judío e independiente para los palestinos. Sin embargo, la negativa de los países árabes a aceptar la división desencadenó la guerra de 1948, permitiendo la expansión territorial de Israel y dejando a Palestina sin un Estado propio. África enfrenta serios desafíos para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, y las diferencias entre regiones reflejan el grado de dificultad que cada país enfrenta. Según Gallego B 2023, Túnez, en relación al índice de desarrollo sostenible en África, es uno de los países con mejores resultados, alcanzando un 67,06 en su progreso hacia los ODS, mientras que Sudán del Sur se sitúa en la parte más baja con un 35,66, evidenciando una brecha significativa. A nivel regional, el norte de África muestra más avances consistentes en temas como educación y empleo. En cambio, África Central enfrenta mayores retos, especialmente en infraestructura y estabilidad institucional. Del mismo modo, en África, el ODS 2 Hambre Cero es uno de los mayores retos, en especial en Nigeria y Mali, porque la inseguridad alimentaria en estos países es el resultado de múltiples crisis superpuestas, incluyendo conflictos comunitarios, cambios climáticos externos, barreras económicas y el impacto prolongado del COVID-19. Los conflictos internos han provocado desplazamientos masivos, impactando negativamente la capacidad de muchas familias para acceder a recursos básicos. La desertificación y las sequías recurrentes han reducido la producción agrícola y la pandemia profundizó la crisis al causar la pérdida de ingresos y limitar el comercio por cierre de fronteras. Ante este panorama, según García 2022, el proyecto Next for Food surge como una respuesta integral para reducir la malnutrición mediante acciones preventivas y la producción de harinas fortificadas con alto contenido nutricional. La reciente construcción de una fábrica en Segou, Mali, facilitará el acceso a alimentos de calidad, fortaleciendo la resiliencia nutricional de la población vulnerable, incluidos niños y mujeres en situación de riesgo, de forma que a través del apoyo a pequeños productores y la creación de empleos, Next for Food no solo combate el hambre, sino que también promueve el desarrollo comunitario sostenible, garantizando mejoras en el... Por otro lado, el sur de Asia ha logrado reducir la pobreza del 52% al 17% entre 1990 y 2013, pero enfrenta el riesgo de retroceso debido a la pandemia del COVID-19 y la crisis económica global, lo que podría llevar a 400 millones de personas a la pobreza. Aunque la región ha avanzado en desarrollo humano desde los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ODM, su capacidad estatal y gasto social siguen siendo insuficientes para alcanzar los ODS en 2030. Problemas como la baja inversión en educación y salud, la limitada eficacia gubernamental y la dependencia de la cooperación internacional dificultan el progreso. Igualmente, un ejemplo del avance y los desafíos en Asia es la India, ya que enfrenta desafíos en varios ODS, en particular en el ODS 13, Acción por el Clima, debido a su alta emisión de carbono por el crecimiento industrial, y en el ODS 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles, porque la rápida urbanización ha provocado problemas de contaminación y la falta de infraestructura adecuada. De modo que el país ha invertido en energías renovables, logrando que el 42% de su energía provenga de fuentes limpias, ayudando así a reducir su huella ecológica, y ha impulsado programas de reforestación y gestión de residuos para mejorar su sostenibilidad ambiental. En el ámbito social, India ha trabajado en el ODS 4, Educación de Calidad, y en el ODS 5, Igualdad de Género, con iniciativas de acceso a educación y empoderamiento de mujeres. Programas como Beti Bachao, Beti Padhao, BBBP han promovido la escolarización de niñas, reduciendo la discriminación de género desde la infancia. A pesar de estos avances, la gestión de su crecimiento demográfico y económico sigue siendo un reto crucial. Por ello se exige innovación y compromiso gubernamental para equilibrar el desarrollo con la protección y el bienestar social. En conclusión, la descolonización en África y Asia fue un proceso multidimensional e implicó hechos claves motivados por causas políticas, sociales y económicas, con efectos que aún persisten hoy en día. La construcción de nuevas identidades nacionales, combinada con las estructuras heredadas, muestran tanto cambios como permanencias, y evidencia que la historia de la descolonización es un proceso de construcción